Bueno, en estos miércoles previos a la Navidad vamos a abrir juntos la palabra de Dios para ver qué es lo que estamos celebrando. De todas las fiestas que tenemos en el calendario, la que más se ha deformado es la fiesta de la Navidad. Ustedes se dan cuenta que sí, ha cambiado mucho la Pascua, pero todavía conserva algunas de sus características iniciales. Pero la Navidad no, la Navidad ha sido llevada por el comercio. La Navidad se ha transformado en una fiesta que tiene muy poco de espiritual y, en el mejor de los casos, algo de familiar. Pero después es una fiesta puramente comercial. Los primeros cristianos colocaron la fecha de la Navidad, que es una fecha totalmente arbitraria, el 25 de diciembre. ¿Por qué decimos arbitraria? Porque nadie sabe en qué momento nació Jesús, cuál es el mes del año en que nació. Los judíos no llevaban registro del día del nacimiento, entonces no se sabe eso. Pero ellos no querían celebrar el cumpleaños de Jesús como a veces le decimos a los chicos. Ellos lo que querían celebrar era el hecho del misterio de la encarnación. San Agustín dice que se celebran aniversarios y se celebran misterios. Los aniversarios es cuando tomamos una fecha y en esa misma fecha donde sabemos que ha sucedido algo, lo recordamos. Ese es un aniversario. Pero acá no estamos frente a un aniversario. Estamos frente a un misterio. Y es el gran misterio de la fe, que es el misterio de la encarnación. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Y por qué colocaron esa fecha? Porque los romanos tenían una fiesta muy degradante en ese momento. Las Saturnales eran las fiestas que se celebraban allí. Ellos las celebraban porque el sol volvía a empezar a crecer y entonces ellos celebraban al Dios naciente. Y no era una fiesta simplemente religiosa, era una fiesta de degradación moral, donde el carnaval nuestro, con todos los excesos que puede tener, no puede ni siquiera compararse a lo que eran esas fiestas de los romanos, donde la degradación iba hasta lo último. Bueno, en ese momento la indignación de los cristianos crecía y para contrarrestar un poco eso, establecieron que el día que ellos iban a celebrar el nacimiento de Jesús era el 25 de diciembre, el mismo día en que ellos marcaban el cenit de su degradación. Nosotros estamos recordando otra cosa hoy. Y por eso quisiera ir al nudo de la Navidad, hablando del Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan dice al comenzar: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nos detenemos aquí en la lectura de este pasaje. Fíjense lo que dice Juan. En primer lugar, me lleva al principio, me lleva a Génesis. Dice, esta fiesta tiene que ver con algo que sucedía en la eternidad, con algo que es anterior a Génesis. En el principio estaba el Verbo de Dios. Es decir, hay algo que Dios va a hacer en la historia. En esto Juan se diferencia de Mateo y se diferencia de Lucas. Lucas nos cuenta la historia del pesebre. Mateo nos cuenta la historia de los magos llegando a la casa con la adoración. Acá se va mucho más atrás. No está en la anécdota de la Navidad. Está hablando de la encarnación. Lo que los cristianos celebraban justamente en estos días era la encarnación, es decir, el hecho de que Dios se hubiera hecho hombre. Si tenemos que celebrar eso, entonces tenemos que mirar un poco hacia el pasado, pero no hacia el pasado de 2000 años, sino hacia el pasado antes del comienzo de la historia. Tenemos que ir al principio, a Génesis. Y entonces, cuando Juan comienza su evangelio, dice, en el principio era el Verbo. Era me está diciendo que ya algo existía. Y entonces me habla y me utiliza una palabra muy extraña para nosotros, que es la palabra verbo. En el principio era el Verbo. ¿Por qué no usó la palabra? En el principio era el Hijo, en el principio estaba el Señor. ¿Por qué usó esta palabra verbo? Porque esta palabra, que es una palabra muy rica, era muy importante en el lugar donde se escribe el Evangelio. Él escribe el Evangelio en la ciudad de Éfeso. Y en Éfeso, varios siglos antes,
había vivido un filósofo que había exaltado la palabra verbo. Y vamos a mencionarla en el griego, logos, la palabra logos. Lo que dice Juan es, en el principio era el logos. Ahora, ¿qué es la exaltación de esta palabra logos? ¿Y por qué él usa esta palabra? ¿Por qué toma este concepto que se elaboró justamente en esa ciudad? Porque allí ellos sabían lo que era el logos. ¿Qué es este sentido de logos? Bueno, los griegos antiguamente empezaron a pensar cómo se había hecho el mundo y buscaban un principio inicial al que llamaban arque. Es decir, ¿de qué está hecho el mundo? Entonces algunos decían que él había salido del agua, Tales de Mileto decía esto, Anaximandro decía, no, hay una sustancia única que es la base del mundo, Anaxímenes decía, no, todo salió del aire. Pero apareció Heráclito, y Heráclito dice, todo esto tiene que ver con el fuego. Miren ustedes el fuego. El fuego, cuando lo encendemos, está en actividad y se mueve, se mueve. Y él dice, así como el fuego crece y disminuye, pero está siempre activo, nosotros tenemos que mirar eso, porque todo esto también se mueve, y se mueve con un sentido. Y lo importante es saber hacia dónde va ese sentido. Ahora, la palabra logos significa eso. Significa algo que tiene sentido, una comunicación que tiene sentido. El sentido. Fíjese que en nuestro siglo, Víctor Frank habla del sentido de la vida y a su terapia la llama logoterapia. Es decir, curar por el sentido. Esto es algo que Juan nos está diciendo. ¿Qué sentido tiene la historia? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene que nosotros estemos aquí? Dice, si uno tiene que encontrar un sentido a su vida, quiere encontrar un sentido a la historia, quiere encontrar un sentido a la creación, uno tiene que ir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el sentido se reveló allí. Hay un sentido que Dios le daba a las cosas antes de la creación. Dios creó al mundo con un sentido. Y ese sentido estaba en la creación. Y ese sentido es lo que creó. Y ese sentido es el Hijo hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne y vivió entre nosotros. Quiere decir que si yo quiero encontrar un sentido a mi existencia, si quiero encontrar un sentido a la naturaleza, si quiero encontrar un sentido a la creación, Dios hay un momento en la historia que me dijo el sentido es este. Y lo mandó a Jesucristo. Jesucristo es el sentido de todas las cosas, es el sentido de la existencia, hecho hombre. Él viene para que nuestra vida tenga sentido. Si no, la vida no tiene sentido, el universo no tiene sentido, la creación no tiene sentido. Pero Dios crea todo mirando al Hijo. Cuando llegamos a la carta a los Efesios, dice que ya el Hijo estaba preparado, que hay un momento en que es manifestado, que hay un momento en que llega hasta nosotros. Y entonces da gracias a Dios el Padre, al principio, en el primer capítulo, da gracias a Dios el Padre, porque desde la eternidad pasada, Él estuvo preparando este plan. Y lo que nos dice Juan es, en la Navidad, en el nacimiento, lo que celebramos es que ese plan se concretó en la historia, que el hombre tiene una respuesta, que Jesucristo al llegar a Belén era el verbo que se hacía carne, el sentido de la historia que se hacía carne, el sentido del universo que se hacía carne. El verbo habitó entre nosotros y nos dio sentido. ¿Qué es lo que celebramos? Los cristianos celebraban la encarnación, el hecho de que Cristo haya entrado en la historia para darle sentido a la vida de los hombres. Nos vamos a detener aquí por ahora y seguimos, si Dios quiere, la semana que viene.